tuvieron que suspenderle, sin Emilio Romero al frente de la dirección. Porque a mí, en los comienzos de la democracia, me quitaron de la dirección de Puebla. Creo que ha habido una serie de concausas, no una sola razón. A principios de 1975, el gobierno Arias Navarro tomó una de las decisiones sísmicas en el sector de los medios de comunicación: decidir relevar a don Emilio Romero Gómez del cargo de director del diario Pueblo, donde había permanecido más de 20 años como líder absoluto del sector de la prensa de la tarde. ¿A qué te refieres, Amanda? Dejé la dirección del periódico porque me dio la gana. La gente tiene una mala uva. Todos dicen que te han dado la patada. ¿Y quién dice eso? ¿Eh? ¿Quién? Unas gentes que roban, que se venden por nada, que se prostituyen. El nuevo director del diario Pueblo, en ese momento con una tirada de 250.000 ejemplares diarios, sería don Luis Ángel de la Viuda Pereda, que venía recomendado directamente por el príncipe Juan Carlos de Borbón y que, según cuenta él mismo, fue testigo de cómo el señor Romero Gómez no se tomó demasiado bien que lo sacaran del diario Pueblo. Oficialmente Emilio Romero se va porque se ha ascendido a la delegación de la prensa del movimiento, pero tengo yo la sospecha, por cómo lo cuenta él, que no fue una salida todo lo voluntaria que el señor Romero hubiera deseado. Bueno, yo no sé si lo que deseaba el señor Romero, lo que sí yo le puedo decir es lo incómodo que me hizo a mí el puesto durante el tiempo que estuve en el periódico desde el principio. Cuando yo llegué al despacho de Pueblo no había ni papel de cartas, se lo había llevado todo. No había ningún antecedente, ninguna, o sea, yo no tuve que hacerme papel de cartas nuevo. O sea, que más que un ascenso fue un apartemos al señor Romero, pongamos a Luis Ángel de la Viuda. Eso lo dice usted. Ah, pues, pero usted estaba allí. Yo solo supongo. Pero en todo caso se puede entender como un poco de apertura. Evidentemente, si me nombran a mí, no es para hacer. Yo no tenía nada que ver con Emilio Romero en ningún. A mí me ofrece el puesto el señor Fernández Sordo. Yo le digo que no y me llama el príncipe para que lo aceptara. El príncipe Juan Carlos. Sí, Juan Carlos de Borbón. Si no, no lo hubiera aceptado porque a mí aquello no me interesaba. Yo estaba muy bien en el Banco Bilbao. Sin embargo, oficialmente no fue un cese, sino un ascenso, la llamada patada para arriba, porque don Emilio Romero Gómez fue nombrado jefe de la prensa del movimiento, delegado nacional de prensa y radio del movimiento, lo que en teoría le daba el control del periódico Arriba, de la agencia Piresa y de todos los periódicos de la cadena del movimiento, repartida por toda España. El señor Romero Gómez intentaría levantar la endeudada prensa del movimiento, ya que, con excepción de 5 periódicos, los casos de Levante de Valencia, La Nueva España de Asturias, La Voz de España de San Sebastián, Sur de Málaga o La Información de Alicante, los únicos que ganaban dinero, todos los demás eran totalmente deficitarios. Para su labor, el señor Romero se llevó con él a su antigua cúpula del diario Pueblo. Cristóbal Páez fue nombrado director del diario Arriba, don Julio Merino fue nombrado director de la agencia Piresa, y el señor Gurriarán sería el subdirector de Pueblo. Don Pedro Rodríguez, columnista estrella de Pueblo, pasaría a ser columnista estrella de la prensa del movimiento. Que es cuando Emilio Romero y su grupo deja Pueblo y desembarcan todos en sí, la prensa del movimiento, justo, muy al final. Justo cuando llega Emilio Romero, de un régimen que tenían, esta cosa se dicen del Estado en la cabeza, que se ha dicho a veces de Fraga y de otra gente, pues siendo muy franquistas todos los directores que había habido allí, los delegados de prensa del movimiento, sin embargo, Emilio Romero llegó con una idea de como aquello fuera una finca particular. Él dirigía a veces el periódico desde un sitio que se había montado en la Gran Vía, la whiskería le llamaban, desde donde llamaba, y Julio Merino, por ejemplo, cuando hablaba con él por teléfono, se inclinaba, aunque fuera por teléfono, decía, jefe, ¿qué mandas? ¿Qué? Cuando Emilio lo nombran siendo director de Pueblo, delegado nacional de prensa y radio del movimiento, él me lleva a mí y me hace director de Piresa. Yo creo que los tres fueron revolucionistas desde dentro, no desde fuera, eran revolucionistas, ¿no? Sin embargo, el señor Romero Gómez también utilizaría la prensa del movimiento para ajustes de cuentas personales. Y desde arriba atacaría muy duramente a los propietarios del diario Pueblo, la organización sindical, y al ministro de Sindicatos, señor Fernández Sordo, al que consideraba responsable de su salida de Pueblo.
De hecho, desde el propio diario Pueblo le responderían con editoriales que dejaban claro que el motivo por el que el señor Romero atacaba desde arriba a Pueblo era únicamente porque estaba negociándose la indemnización que tenía que cobrar por sus muchos años como director de Pueblo. Una actitud, la del señor Romero, que recuerda la que tendría años después el señor Pedro J. Ramírez, que también utilizaría la pluma como elemento de negociación de una indemnización con sus antiguos jefes. Una maldad, pero no sé si es anécdota o es real, que dicen que Emilio Romero aprovechó el tiempo que tuvo control sobre arriba para vengarse un poco de Fernández Sordo y publicaba artículos contra qué más está haciendo de los sindicatos, qué más hace la política sindical, que viniendo de un exdirector de Pueblo llama la atención. ¿Le consta? Yo creo que no es maldad, simplemente. No, Emilio, es decir, no aceptó su salida de Pueblo. Se había intentado, yo creo, en algunas ocasiones anteriores, no se había conseguido, y yo creo que eso no le gustó nunca. Él sabía que venía a un territorio de menor influencia social que la que tenía en Pueblo, donde además era Dios. Entre otras cosas, Pueblo tenía un dueño, que era la organización sindical. No tenían la autoridad necesaria para decir cómo tenía que ser el diario Pueblo. El Pueblo, quien decía cómo tenía que ser, era yo. O sea, el diario Pueblo no era de los sindicatos, sino de Emilio Romero, entre comillas, ¿no? Pero era de él, él administraba, él hacía y deshacía, y si era necesario influir para cargarse a un ministro, también lo hacía. Emilio Romero le gustaba figurar como un gallito, como alguien que al discrepante, pero claro, al discrepante autorizado, ¿no? Y nos parecía que era un ventajista de un golfo descarado. Luego, ¿a qué viene esta carga de la mesa del movimiento como un fardo que nos viene de la historia? Ha sido escuela de profinales magníficos. Y al final, fui delegado nacional de ella. Por lo tanto, de eso sé un poco. Y con esto no quiero hacerte de menos, Emilio. Si es que no lo conseguirías. ¿Estaba usted en Pueblo cuando se produce el cambio tras tantos años de director de Emilio Romero y entra Luis Ángel de la Viuda, que también ha estado por aquí? Sí, yo aguanté hasta entonces. Luis Ángel de la Viuda me echó. Es decir, Luis Ángel de la Viuda prescindió de algunas personas que olíamos a Romero. Y se quiere un poco derromerizar el periódico cuando... Posiblemente, fíjate, yo no era nadie, pero me mandó a casa. Al año llega el primer gobierno de la monarquía y el nuevo ministro de sindicatos, don Rodolfo Martín Villa, opta por destituir a don Luis Ángel de la Viuda y nombrar a un director afín, el señor Fernández Figueroa. ¿Por qué cree que el gobierno cambió en su momento a Luis Ángel de la Viuda, que era un poco el de la etapa post-Emilio Romero, que puede ser la etapa de transición? Yo creo que, no sé ahora ya con el paso del tiempo, si alguien tiene una explicación, en su momento nadie la tuvo. Los aires que se respiraban era hacia algo un poco más aperturista y liberal, y en eso lo representaba muy bien Luis Ángel de la Viuda, se produciera ese cambio. Yo creo que ese fue el gran error, suponer que su sustituto, sucesor, iba a ser más liberal incluso, y fue todo lo contrario. ¿Y qué pasó para que llegue al gobierno Suárez? Entra Martín Villa como ministro de Relaciones Sindicales y de repente decide que tiene que haber un cambio en Pueblo. A Martín Villa nunca le han gustado nada los periódicos, ni los periodistas. Y yo diría que le gusta muy poco la libertad. Es claro en ese aspecto. 13 meses, una semana y un día de existencia, y yo no sé nada del anterior ni del posterior. Yo nunca volví a Pueblo, evidentemente no me invitaron, pero tampoco hubiera vuelto. Pero Fernández Figueroa no fue capaz de llevar una redacción y dimitió a los pocos meses. O sea, había un rumor, pero claro, me imagino que no me lo podrá confirmar, de que llegó a haber hasta reuniones con pistolas en la mesa de la tensión. No, eso es verdad. Yo no estuve, yo ya no estaba. Pero... Y hombre, la prueba que es que Fernández Figueroa debió durar, no llegó un año. Y nombraron para sustituirle a una persona como José Ramón Alonso, que era un pacificador. Su destitución se produjo después de una cascada de dimisiones internas de destacados colaboradores del diario Pueblo, en las que destacaban los periodistas don Carlos Luis Álvarez, Cándido, y don José Luis Alcócer, que acusaban al señor Fernández Figueroa de estar alineando a Pueblo con el integrismo franquista. Sí, yo estuve unos meses con el señor Figueroa. Qué etapa más corta, creo que fueron 2 meses de director de un periódico tan importante como era Pueblo. Sí. Hombre, yo creo que fue algo inesperado,
todo el mundo pensaba que un hombre que había estado en otras publicaciones más liberales, que había estado de agregado en alguna embajada española en el extranjero y tal, tendría un espíritu que se acercaba a lo que se veía venir, a una etapa un poco más abierta. Y fue desde luego una sorpresa, y luego fue un caos absoluto en la redacción. Ante cualquier noticia llamativa y explosiva, él hacía que se sacaran pruebas, pero no solo de la noticia que se discutía, de la noticia que podía ser delicada, sino de todo el periódico. Entonces, de un periódico como era Pueblo de aquella época, con 70 y tantas páginas, 80 y tantas páginas, había que hacer copias galeradas de todo el periódico y llevarlas a Presidencia del Gobierno, a Arias Navarro, para que ahí le examinaran y dieran el visto bueno. Eso, aparte del punto de vista político, que no es necesario juzgar, pero desde el punto de vista de funcionamiento de un periódico es algo que, claro, paralizaba la marcha. Hay que esperar, hay que llamar, oye, ya podemos seguir adelante, tal, y fue algo, una etapa desde luego increíble para el funcionamiento del periódico, y es un auténtico milagro que estuviera tanto tiempo. Y efectivamente todo el equipo de opinión, donde estaba Alcocer, Cándido, etcétera, a ellos fue a los que más afectó la llegada de Figueroa como director. Le tocaba el turno a don José Ramón Alonso, que sería para el gobierno Suárez lo que el señor Maruenda para el gobierno Rajoy. El resultado es que un periódico que tiraba 300.000 ejemplares pasó a tirar 25.000 ejemplares, una cuesta abajo espectacular en la que el periódico iba rumbo a su cierre, aunque este no se produciría hasta 1984, dado que al ser un periódico público suponía un montón de gasto para el Estado. Señorías, dos palabras sobre el diario Pueblo, un periódico que en este momento estaba en unas cifras de pérdidas de 1.200 millones de pesetas, que requería para su puesta a punto unas inversiones de más de 5.000 millones de pesetas. Parecía al gobierno, y síguele pareciendo, que en unos momentos como los que atravesamos, de dificultades económicas, de crisis, etcétera, no parecía justificable el que el Estado hiciera una inversión de estas características para poner a punto un periódico. El periódico que yo dirigía entonces, cuando lo dejé, año 75, perdió 30 millones. Ahora lo han cerrado con 2.000 millones de pérdidas y con 25.000 ejemplares. Es decir, lo que habría que ver es, junto a esa columna de las ventas de Pueblo, las otras columnas subsiguientes. Es decir, ¿cuánto costaba eso? ¿En qué sistema te lo digo de falta de ofertas alternativas? Te lo digo